vamos a admitir. Hola. 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 Bueno, vamos esperando que estén más personas. ¿Quién está haciendo tanto ruido con el... Solo eso. ¿Cómo hago para ver en el Zoom a más personas? No puedo, ¿no? Claro, yo entré ahora a una reunión. Esta página de Instagram que me gusta. Entré a una reunión que hace la señora. Señores, no la puedo ver ahora. No puedo ver nada. Activar audio. Emitir. Para que no se escuche el fondo. También, y Durazno está también funcionando más que 4. No se escucha todo. Excelente. Acá. Muy bien. Perfecto. A ver. ¿Quién más? Una sala de cero. Y acá. Dale, ahora. Lindamente.
está haciendo mucho sonido. Listo, ya está. Bueno, corté el audio de ustedes para que no se superponga. Lo que le voy a pedir es que si alguien quiere hacer alguna pregunta, levante la mano y activo el audio de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, lo que vamos a trabajar hoy es precisamente sobre el taller de abundancia. ¿Han trabajado alguno de ustedes sobre el taller de abundancia? Bueno, nosotros somos personas abundantes por naturaleza. Y esa abundancia tiene que ver precisamente, a ver, ¿qué pasa con alguien que está? Nosotros somos abundantes por naturaleza. El planeta está totalmente Bueno, creo que ya estamos todos. Hay otra persona en sala de espera. Bueno, quiero saber si todos me escuchan. ¿Me escuchan todos? Sí, sí. Perfecto. Bueno, empezamos entonces con el taller de abundancia. Nosotros somos naturalmente abundantes, o sea, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de tener absolutamente todo lo que queremos. Es bueno saber por qué no tenemos, por qué no cumplimos con esa condición. O sea, cada uno de ustedes podría preguntarse por qué no tienen esa condición de tener la abundancia que quieren en su vida. Y cuando estamos hablando de abundancia, no solamente estoy hablando de abundancia económica, sino estoy hablando de todo tipo de abundancia, abundancia de salud, de sentimientos, de afecto, de todo lo que un ser humano puede tener en su vida o puede querer en su vida para relacionarse y tener una vida feliz y plena. Para eso tendríamos que remitirnos un poco a lo que es la historia del ser humano. Nosotros desde tiempos inmemoriales, desde los 2000 años antes de Cristo, en las ruinas de Eber, se descubrieron escritos donde estaban figuras que tienen que ver con nuestra actualidad. Figuras que tenían que ver con la llegada del hombre a la luna, y figuras que tenían que ver con el automóvil. Estoy hablando de 2000 años antes de Cristo.
Por lo tanto, el ser humano desde tiempos inmemoriales ya tenía una visión de lo que iba a ser su futuro. Pero evidentemente hubo de un 100% de la población, hay una distribución de un 95% que tiene la gran cantidad de masa económica y un 5% de las personas que carecen absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque nosotros, desde que nosotros nacimos, desde que el ser humano se plantó en la Tierra, tuvo que luchar con muchísimos obstáculos. Entre esos obstáculos es la naturaleza, las inclemencias del tiempo, el medio en el que se encontraba, en el que fue rodeado, y por lo tanto se encontró con una palabra que nosotros utilizamos, la llevamos a cabo en cada una de nuestras gestiones en la actualidad. Ustedes piensen que nosotros universalmente hemos vivido muchas vidas. No sé si alguno de ustedes creen en la existencia de otras vidas, pero nosotros hemos vivido muchas vidas. Para los hindúes dice que nosotros somos un punto de luz en un círculo infinito de vidas. Lo que vivimos en este plano de conciencia simplemente es un instante, y un instante de nosotros puede llegar a ser 90 años. Entonces, en nuestra genética, en nuestro ADN, esa información va bajando de generación en generación. Por lo tanto, cambiar ese esquema mental es muy difícil para todo ser humano. Y ustedes piensan que el cerebro reacciona ante dos emociones, el dolor y el placer. Solamente ante esas dos emociones reacciona. Todas las demás son derivados de esas dos emociones, que son las emociones principales. Entonces, nosotros, desde que el ser humano estuvo sobre la Tierra, principalmente lo que fue, al principio fue nómade, trabajó la agricultura y la ganadería para poder tener su autosustento, y su principal problema era la carencia. Es algo que fue incorporado en nuestro ADN, no fue incorporado la abundancia, fue incorporado la carencia. Entonces, desde la agricultura, desde la ganadería, cuanto más tierra se tenía, lo que se luchaba era por tierra, porque cuanto más tierra se tenía, más posibilidades de tener más agricultura y más ganadería, y por lo tanto autosolventarse y poder alimentar a su familia. Entonces, primeramente, nómades. Luego de ser nómades y después de muchos años de estar subsistiendo sobre la tierra, llegamos a lo que fue la Revolución Industrial, la época de la Revolución Francesa, que se marca como un hito, pero es un hito de un antes y un después, cuando el ser humano deja la agricultura y la ganadería, la tierra en sí, para dedicarse a lo que tiene que ver la era del vapor, la era fabril, y comenzar a irse de los lugares de grandes espacios de tierra, para irse a lugares industriales. O sea, ustedes piensen que el fuego, que fue lo primero que unió al ser humano, donde mediante el fuego se podía unir a la tribu, cazar, consumir, comer, subsistir, se va a las grandes ciudades, a la era que es la era fabril, la época Revolución Francesa. En ese momento, desde cuando el ser humano trataba de crear un clavo, después de la época fabril, mediante una máquina, en vez de necesitarse un herrero que hiciera un clavo, con una máquina se podían hacer muchas cantidades de clavos. Entonces empieza a descartarse la mano de obra y empieza la era industrial a hacer su protagonismo. Fíjense que
los años que van pasando, 200, yo hablé de 2000 años antes de Cristo, en las ruinas de Eber, hasta cuando el ser humano se planta en la Tierra, hasta la era fabril, van pasando muchos años, muchos siglos, pero en nuestro ADN esa información sigue existiendo. O sea, en el cerebro humano esa información sigue existiendo. El tercer paso es la era tecnológica y el consumismo. Llega un momento en donde el ser humano avanza y empieza a gestarse en nuestro dominio el consumismo. Pero el consumismo va de la mano de la época o de la era monetaria. O sea, cuando al ser humano se lo tiene que convencer que en vez de reducir, de acopiar y de consumir lo menos posible, de ahorrar para consumir lo menos posible, tiene que empezar a consumir. Se tiene que cambiar esa consigna de carencia por abundancia. Pero para eso también se tiene que adiestrar al ser humano y empieza la división de clases. Empieza también con la era industrial y antes de la era tecnológica lo que es el colegio, donde se empieza a trabajar con el niño. Empieza junto con la era fabril la época de la educación primaria y obligatoria. Pero ¿para qué se le educa al niño? Y ustedes van a coincidir conmigo absolutamente en que en ese momento se instaura en el cerebro del ser humano algo que se llama el timbre. Porque cuando nosotros íbamos al colegio existía un timbre del recreo y un timbre para estar al lado del pupitre para comienzo de la clase? Pasa lo mismo cuando un obrero está al lado de una máquina. En realidad, lo que empieza a hacer es el adiestramiento para lo que es la era industrial y el adiestramiento para que la persona comience a producir. Ustedes piensen que nosotros empezamos a incorporar cada enseñanza, lo vamos transmitiendo de generación en generación. Y solamente una pequeña porción descubre en la época, tendríamos que remontarnos a épocas muy antiguas, de cómo mediante las creencias se nos fue eleccionando al hombre, porque si bien la fe es algo muy importante para el hombre, también fue una especie de aleccionamiento. Bueno, el timbre fue la forma más fácil de aleccionar al niño para que el día de mañana, en la era fabril, fuese un perfecto obrero para la era industrial. Por lo tanto, empezamos con nómades, revolución industrial, tecnología y consumismo. Esto habla de aleccionamiento. Nosotros somos, y lo que vamos a tratar de incorporar en este taller, es que el pensamiento es una profecía de autocumplimiento. Y si ustedes se dan cuenta de que quieren algo, o necesitan algo, o desean algo, dijimos que el cerebro tiene dos sensaciones a las que responde, que es el placer y el dolor. Bueno, el deseo precisamente es el artífice de la vida. Cuando uno desea algo, va en pos de eso que desea. Por lo tanto, el pensamiento sí es una profecía de autocumplimiento. Y esa profecía de autocumplimiento es la que, si vos aleccionás a cualquier niño, va a hacer exactamente lo que, en cuanto al aleccionamiento que le des, vayas a formar. Por lo tanto, nosotros hemos sido aleccionados desde siglos y siglos y siglos. Hay muy pocas personas que han podido descubrir que eso simplemente era un aleccionamiento y que se podía salir del sistema. El creerse un ser abundante es salir del sistema y unirse a lo que tiene que ver con el conglomerado general de lo que es
estar en convivencia con el universo, ya que el universo es abundancia, y la abundancia está dada absolutamente para todos los seres humanos. Cada uno de nosotros somos seres abundantes y podemos obtener absolutamente todo lo que queremos. Es simplemente que tenemos que tener la convicción de lo que queremos, el designio de lo que queremos y la convicción absoluta. Muchas de las personas que vienen a consulta, el problema que tienen con respecto a la abundancia, ya sea de lo que sea, amor, salud, dinero, es que no saben bien qué es lo que quieren. Cuando definen qué es lo que quieren y empiezan a trabajar sobre ello, mágicamente la gente me dice, fue algo mágico, no sé cómo pasó, pero se me dio, empecé a tener exactamente lo que quería, y bueno, de eso se trata. Se trata de empezar a crear nuestra propia existencia. Antiguamente, en las ruinas de Chichén Itzá, cuando las personas que eran las personas que sabían sobre astronomía, sobre astrología, y los estudiosos, tenían dominados a su pueblo simplemente con decir, está por acercarse un oscurecimiento del cielo, entonces lo que se necesita es un sacrificio para que haya más cosechas. ¿Qué era lo que se tenía en cuenta? Se tenía en cuenta que como eran astrónomos y eran astrólogos, iba a haber un eclipse y obviamente iba a haber un oscurecimiento del cielo, entonces mediante eso se obtenía que la gente desesperada hiciera un sacrificio, en ese momento sacrificios humanos. Fíjense cuánto es el aleccionamiento que se puede tener sobre la mente humana. Por lo tanto, una de las cosas más importantes que puede tener el ser humano es saber qué es lo que quiere y hacia dónde va. Nosotros tenemos algo que tiene que ver precisamente con niveles psicológicos. Los niveles psicológicos son, primeramente, el yo, que es el nivel en el que todos nos manejamos, después las motivaciones, razones o valores, hacia dónde queremos ir, qué somos, qué sentimos que somos, dónde tenemos ubicado nuestra autoestima, que es sumamente importante para poder saber qué es lo que queremos y conservar cada una de las cosas económicas que queremos lograr. La autoestima es una de las cosas más importantes que el ser humano tiene para obtener todo lo que quiere en la vida. Cuando nosotros creemos que lo merecemos, lo incorporamos en nuestro ADN y mágicamente el universo nos lo trae. Eso es una de las cosas más importantes que hay que tener, que es la autoestima. ¿Cómo es la capacidad y la habilidad? Cuando yo me pregunto cómo voy a obtener determinada cosa, tengo que saber precisamente qué es lo que necesito adquirir en mi persona para poder obtener qué es lo que quiero. Pero para eso lo tengo que tener absolutamente claro. La conducta es el qué, de qué manera lo voy a hacer, de qué manera lo voy a obtener. Y finalmente, dónde y cómo, que es el contexto de lo que yo necesito, para precisamente obtener qué es lo que quiero. ¿Y cómo lo obtengo? Lo obtengo desde una sigla que se los voy a dar y que quiero que lo anoten y que lo tengan en cuenta, que es BACOP. BACOP es B corta A, K de kilo, O, G. BACOP. BACOP significa los 5 sentidos que nosotros tenemos. Cada una de las cosas que nosotros tenemos son obtenidas por los 5 sentidos.
Ustedes se preguntarán por qué por los 5 sentidos. Desde que nosotros estamos en el útero materno y hasta los 8 años, tenemos un cerebro que se llama cerebro reptil. Ese cerebro reptil significa un cerebro que nosotros absorbemos como una esponja todo y cada una de las cosas que tenemos en nuestro medio. O sea, hay personas que desde el útero materno toman, incorporan cada una de sus enseñanzas que tiene que ver con el sentimiento de los padres, que tiene que ver con fui deseado, no fui deseado, me lo merezco, no me lo merezco. Esto es muy importante porque cada uno de los niños, cuando nace, tiene la impronta de su gestación. Y cuando uno hace una carta de concepción, sabe exactamente cómo fue concebido ese niño, si fue deseado, si no fue deseado, si tuvo problemas en su nacimiento, si tuvo problemas en su gestación, y qué le transmitió su madre o su padre a ese bebé. Es impresionante, pero cuando se hace astrología y desde los nodos lo podemos ver perfectamente. Entonces, nosotros incorporamos cada una de las cosas desde los 5 sentidos. La sigla BACOC tiene que ver con visual, memoria auditiva, memoria olfativa, memoria gustativa y memoria kinestésica o física. La memoria kinestésica de BACOC, precisamente, tiene que ver con eso que nosotros sentimos cuando entramos en un lugar y tenemos esa sensación de este lugar me es acogedor, me es cómodo, o me disgusta, o no me siento bien, o hay algo que no me termina de cerrar en este lugar, y es algo que lo sentimos en la piel, es una sensación. Esto se llama kinestésico. Entonces, cuando nosotros deseamos algo, cuando nosotros queremos cambiar nuestro estadio, de repente hay mucha gente que tiene problemas en cuanto a la parte afectiva, permanentemente elige personas que nos lastiman, o personas que no son afines con nosotros, o personas que nos recuerdan otras relaciones, que tiene que ver precisamente con todo lo que es lo relacional. Hay personas que tienen un tema con lo económico, que no pueden contactarse con el dinero, que les es difícil, o que son mal pagos, o que no pueden tener un buen trabajo, no pueden tener una casa propia, o no pueden llegar a fin de mes. Eso tiene que ver necesariamente con todo lo que es lo económico, pero también tiene que ver con la autoestima. O sea, cuando yo no me creo merecedor de algo, no lo obtengo. Y eso les puedo asegurar que es 100% así. No hay otra cosa. Nosotros cuando empezamos a trabajar con la abundancia, empezamos a trabajar con el merecimiento, con lo que yo merezco, con lo que yo necesito, pero que algunas veces la gente me dice, ¿cómo yo no voy a querer o no voy a creer que merezco un ser que me ame? Y puede ser que no te creas merecedora de un amor. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tuviste padres que te quisieron lo suficiente, no te sentiste querida, o tuviste una mala relación en tu gestación, o tuviste una sensación de abandono. Hay muchas cosas que nosotros en nuestro interior y en nuestro cerebro lo guardamos y en muchas oportunidades ni siquiera sabemos que lo tenemos registrado. O sea, nosotros tenemos como una computadora, dice que Dios creó al hombre y el hombre a la computadora, y lo hizo a su imagen y semejanza. O
O sea, fíjense que cada uno de nosotros, cuando incorporamos un disco en la computadora, simplemente lo que reproduce es lo que nosotros mandamos reproducir. Vos tenés un PDF y te abre un PDF. Si pones un CD de música, lo que te reproduce es música. Bueno, en nuestro cerebro pasa exactamente lo mismo. Hay una serie de emociones que están registradas en nuestro cerebro y están registradas a muy temprana edad, y lo que hacemos a lo largo de la vida es reproducir cada una de esas sensaciones que recibimos en nuestra primera infancia. Puede ser que lo hayamos recibido a lo largo de toda nuestra vida, pero desde el útero materno y hasta los 8 años son fundamentales para todo ser humano. Bueno, en lo que atañe a nuestro taller de abundancia, lo primero que tenemos que creernos es que lo merecemos. Y luego es crear una imagen mental. Si vos lo podés crear, lo podés creer. Si lo podés creer, lo podés crear. Por lo tanto, cuando vos creás una imagen mental, pero absolutamente nítida, simplemente lo depositas en el cosmos y el cosmos te lo trae. Pero ¿cómo puedo crear una imagen que sea lo suficientemente creíble para el cosmos para que el cosmos me lo traiga? Creo que El Secreto, no sé si alguna de ustedes leyó El Secreto, que tiene que ver precisamente con esto y tiene que ver con la creación de nuestra imagen mental. Cuando nosotros empezamos a crear esas imágenes mentales, lo tenemos que empezar a crear desde los 5 sentidos. Por eso yo lo que les puse es la sigla VACOV, que significa visual, auditivo, kinestésico, olfativo, gustativo. Acuérdense de esa palabra que es la palabra clave, que tiene que ver precisamente con todo lo que nosotros en el taller de abundancia, y si ustedes lo lleven a la práctica, les va a resultar absolutamente mágico, porque simplemente se va a ir dando a medida que ustedes lo vayan haciendo. 5 científicos comprobaron lo que es la ley de atracción. Cada uno de nosotros somos como imanes, grandes imanes cósmicos que atraen para sí cada una de las cosas que cree o que realiza. Cuando yo empiezo a trabajar con mis 5 sentidos, empiezo a atraer del universo lo que necesito para mi vida. Si yo necesito atraer para mi vida algo simple, vamos a poner un automóvil. O sea, yo necesito que a mi vida llegue un automóvil. Yo no tengo que empezar a pensar y cómo lo voy a hacer y con qué plata voy a contar. Económicamente no puedo, yo tengo un sueldo, con ese sueldo no me alcanza. Denegado. Eso es lo que no debo hacer. Lo que yo tengo que hacer es simplemente estar convencida que ese auto es una de las cosas más simples. Les puedo asegurar que lo más simple de obtener es lo material. Lo más difícil es lo sentimental, porque lo sentimental depende del otro y lo material es algo que simplemente se acerca a nosotros porque nosotros lo atraemos. Si lo atraemos igual que un imán, atrae monedas, bueno, nosotros atraemos exactamente lo mismo. Vamos a hacer algo que es práctico y donde cada uno de ustedes lo van a poder hacer. Es muy simple y de alguna manera van a empezar a trabajar con lo que se llama el círculo de la abundancia.
Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez lo ha hecho, pero les puedo asegurar que es absolutamente práctico y mágico. Yo les dije que vamos a trabajar con los 5 sentidos, pero además hay un círculo. Ustedes saben que en el oído tiene la forma exactamente de un bebé. ¿Se ve ahí? Maestra, perdón. Hay gente que quiere entrar al taller, están escribiendo en el chat. No sé si los puede autorizar. No tengo... Invitar, admitir, ya está. Bueno, ¿ven esto que es la forma de un feto? ¿Se ve? Está muy arriba. No, no se ve, está muy arriba. A ver, vamos a cambiarlo de posición. ¿Sí? Ahí sí. Bueno, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Bueno, nosotros tenemos el oído esta forma, ¿no? Esta forma del oído, ustedes cuando si alguien se hizo acupuntura, digitipuntura, ustedes saben que en nuestra oreja, en nuestro lóbulo, tenemos todos los puntos, que son los puntos de acupuntura. O sea, cada uno de nuestros órganos están precisamente acá, en la oreja. Y esto tiene que ver con la forma del feto. O sea, reproducida tanto en nuestros pies como en nuestras orejas, tenemos cada uno de los puntos de acupresión que se utilizan precisamente para cada uno de los órganos. Fíjense que algo tan maravilloso como dejar huellas, Dios, en todo nuestro organismo, en todo nuestro ser, para darnos cuenta de que mediante esto, que es tan simple como una oreja, nos dice que tenemos cada uno de los puntos que representan a nuestros órganos. Entonces nosotros vamos a trabajar con esto y con los 5 sentidos para atraer lo que es la ley de atracción. La ley de atracción se puede atraer con miles de cosas. Se puede atraer simplemente con la mente. O sea, las personas que hacen control mental, o sea, yo siempre digo que control mental salvó mi vida. Tengo muchas personas que hacen control mental y que han tenido resultados maravillosos con control mental. Precisamente tiene que ver con empezar a cambiar nuestras consignas cerebrales, porque de eso se trata. Cuando nosotros cambiamos las consignas cerebrales, cambiamos carencia por abundancia. Y eso es en la práctica lo fundamental, cuando dejamos de ser una carente por oposición, empezás a ser una persona abundante. Y la abundancia tiene que ver con creer que lo mereces. Trabajar sobre la autoestima es fundamental. Esto simplemente es como hacer un ejercicio de prueba para niños de primaria. Cuando nosotros empezamos a leer, no nos dan la Biblia para leer, ni nos dan el Corán. Nos dan simplemente algo que empiece con el abecedario. Bueno, esto es como empezar con el abecedario. Es una práctica simple para que nosotros empecemos a comprobar desde la forma más sencilla cómo puedo atraer la abundancia a mi vida. Entonces, cuando uno empieza a trabajar con algo sencillo y se da cuenta de que empieza a atraer todo lo que quiere para la vida, entonces dice, bueno, ok, esto funciona. Vamos a empezar con algo más complicado. Y empezamos a trabajar simplemente con la mente. Y todo esto ya después no lo necesitamos. Simplemente con pensarlo, lo tenemos.
Y les recomiendo, lean El Secreto, lean ¿Qué rayos sabes? ¿Qué rayos sabes? Son 5 científicos que se pusieron a trabajar con un grupo de personas, a darse cuenta por qué hay personas que se enfermaban y personas que no se enfermaban, por qué habían negocios que eran un éxito total y de repente en una esquina había una almacén que tenía un éxito tremendo, en la otra esquina ponían otra con las mismas circunstancias y no lo tenían. Entonces empezaron a trabajar por qué ocurrían esas cosas y se dieron cuenta de las personas con su negatividad, de las personas que no creían en sí mismos, de las personas que ponen muchos no en su inicio de conversación. Ustedes fíjense que hay muchas personas que tienen, que empiezan a conversar y te dicen no porque yo, no porque... El no no existe. El no hay que desterrarlo de nuestra mente. Porque el no es la ley de atracción, pero en forma negativa. Y hay un ejemplo bien simple. Si a cada uno de ustedes yo les digo, en este momento, no imaginen un elefante verde. Lo primero que aparece en su mente es un elefante verde. Porque el no es la negación de lo que ocurre. Cuando yo empiezo a tener vacilación de lo que merezco para mi vida, es lo que atraigo para mi vida. Entonces, nosotros tenemos que hacer cada consigna en presente y en positivo. Y empezar desde cero. Entonces, les decía que esto representa al ser humano, precisamente al feto, y nosotros vamos a trabajar sobre esto con lo que es la ley de atracción. Bueno, vamos a hacer una espiral de 7 vueltas. ¿Por qué una espiral de 7 vueltas? Porque el 7 es un número mágico, porque tiene que ver precisamente con las 7 maravillas del planeta, tiene que ver con los 7 días de la semana, tiene que ver precisamente con nuestros sentidos, y tiene que ver con ese número mágico neptuniano que activa una resonancia dentro nuestro. Este círculo va a empezar desde el centro, va hacia las agujas, como van las agujas del reloj, y lo que vamos a hacer es lo que es el principio de la hipnosis. Vieron que cuando alguien hace algo hipnótico, utiliza un círculo concéntrico, porque lo que vamos a hacer es sellar nuestra atención en un círculo, este círculo de 7 vueltas, que tiene que ver precisamente con nuestro número mágico, con el útero materno, con que todo es círculo, con que, por ejemplo, Saturno también tiene que ver con eso, con los 365 días del año, y con el círculo que es en realidad el universo. O sea, todo tiene que ver con lo mágico que es el ser humano. Porque si ustedes se ponen a pensar, el ser humano no sabe de dónde viene, ni tampoco sabe a dónde va. Porque nacemos y morimos con la inconsistencia de nuestra esencia, porque nadie volvió de la muerte para decir qué es lo que pasa después, y la concepción es un acto que tiene que ver con la unión precisamente de una forma mágica. El ser humano es un milagro viviente, para el que crea o el que no crea, pero aún el ser más agnóstico no puede dar una explicación de hacia dónde va el ser humano.
Por lo tanto, vamos a utilizar esto que tiene que ver con nuestra esencia mágica. Dijimos que en este círculo de 7 vueltas, esto es hacia las agujas del reloj para las mujeres. Los hombres, ya veo ahí hombres presentes, es a la inversa. Es contraria a las agujas del reloj. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque nosotros, las mujeres, utilizamos más el hemisferio derecho. Los hombres utilizan más el hemisferio izquierdo. Entonces, las mujeres lo vamos a hacer hacia la derecha y los hombres hacia la izquierda, por la simple razón de que utilizan más el hemisferio izquierdo. Y fíjense que si nosotros usáramos la combinación del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, sería magnífico. Por eso los zurdos tienen mayor capacidad de deducción, y sobre todo un zurdo contrariado, porque utiliza el hemisferio derecho y utiliza el hemisferio izquierdo. Dijimos que vamos a utilizar la sigla BACOC. BACOC es visual, auditivo, kinestésico, olfativo, gustativo. BACOC, visual, auditivo, kinestésico, olfativo, gustativo. ¿Por qué vamos a utilizar esta sigla? Porque esta sigla nos va a permitir obtener absolutamente todo y cada una de las cosas que queramos. Nosotros tenemos varios estadios en nuestro cerebro. O sea, cuando nosotros dormimos, estamos en un estadio, bajamos a nivel, bajamos en un estadio alfa, nuestra frecuencia cerebral es mucho más lenta, pero fija nuestras consignas cerebrales. O sea, cuando uno quiere fijar algo, generalmente lo fija, y lo fija definitivamente en estado alfa. Por eso los niños absorben tan fácilmente cada una de las cosas que se le dicen cuando son chicos, porque están en un estado que se llama estado de preensoniación. ¿Cuándo es lo ideal para poder hacer este tipo de práctica? Lo ideal es antes de dormir o al despertarse. Por eso, antes de dormir, jamás nos tenemos que dormir con el informativo, con las malas noticias, con todo lo que se graba en nuestro subconsciente. O sea, ir a acostarnos con toda la mala información que pasó en el día, con los desastres que pasan en el mundo, es lo peor que nos puede pasar. Porque queda grabado en nuestro subconsciente. Y no se olviden que nuestro cerebro trabaja más de noche que de día, porque hace todas sus funciones vitales de noche y no de día. De día nosotros trabajamos hay dos sistemas, simpático y parasimpático. El automático es el que utilizamos en el día, y el que tiene que ver con el razonamiento, con la incorporación, con todo lo que son las funciones vitales, las hacemos de noche. Por lo tanto, nuestro cerebro de noche está mucho más alerta que de día. Es lo que se llama el cerebro subconsciente. Después comenzamos con el estado beta y así vamos empezando a estar cada vez más en estado alerta. Por ejemplo, yo todo lo que le estoy diciendo ahora, si ustedes lo hicieran en control mental, en un estado alfa, lo podrían grabar absolutamente y no se olvidarían jamás de las cosas.
porque no hay nada que los distraiga. En este momento están utilizando su cerebro activo y hay miles de distracciones. Esas distracciones impiden que vayan directamente hacia sus consignas mentales. Porque además hay un montón de consignas mentales que están pensando si es así, pensando si se puede lograr, dudando si lo hacen. Cuando entra en estado alfa, va directamente hacia el cerebro inconsciente y lo toma directamente, no hay barreras. Por eso es que los niños se dice que son inconscientes, porque aprenden tan rápidamente y en forma tan fácil, porque no hay barreras. O sea, no razonan qué es lo que se les está enseñando, directamente lo incorporan. O sea, nosotros deberíamos incorporar cada una de estas cosas desde un estado subconsciente, porque sería la forma más fácil en que nosotros incorporaríamos estas consignas y reprogramaríamos lo que está mal programado, que lamentablemente está mal programado porque no hemos sido trabajados para que haya abundancia en nuestra vida, sino carencia. No tiene que ver con nuestros padres, tiene que ver con una cultura. Y la cultura es una cultura de carencia. Fíjense que si ustedes se ponen a pensar en lo que hemos aprendido es: ganarás el pan con el sudor de tu frente, ningún rico llega al cielo. ¿Qué te pasó? Todo te va a costar mucho, parirás con dolor. O sea, no hay cosa más terrible que lo que enseña nuestras creencias religiosas sobre lo difícil que nos va a hacer conseguir un centavo en nuestra vida. Pero no se olviden que esto ha sido consignado a propósito, o sea, no es casual. Así como yo hablaba del timbre como aleccionador, como el timbre, como la sirena de la fábrica para que esté el obrero al lado del pupitre o al lado de la máquina, bueno, lo mismo pasa con las consignas cerebrales que se nos asignaron para que cada uno de nosotros tomemos esa consigna de carencia. Porque para que haya ricos necesita haber pobres, porque si no, ¿quién trabaja para la persona que hace el gran acopio de la mayoría de la cantidad de dinero que está mal distribuido en el planeta? O sea, hay un 95% de personas que no tienen y un 5% que tienen por demás, que sería más que suficiente para alimentar no a 100%, sino 200, 2.000, 2 millones. Bueno, esa desproporción tiene que ver con carencia y con abundancia, con un aleccionamiento para la carencia y no para la abundancia. Recuerden entonces, empezamos con visual, auditivo, kinestésico, olfativo, gustativo. Y esto que es nuestras 7 vueltas que tiene que ver con nuestro cerebro, con nuestras consignas cerebrales, con el cambio estratégico que queremos dar para nuestras vidas. Entonces, cuando yo imagino lo que quiero para mi vida, lo que quiero obtener y atraer, primero, las consignas tienen que ser siempre en presente y en positivo. Cuando yo quiero tener un coche es yo siempre digo que nosotros tenemos en nuestro cerebro una Ferrari y andamos con un fitito destrozado, porque no sabemos que tenemos una Ferrari, lo tenemos en el garage sin utilizar, está casi nueva. No se olviden que no utilizamos ni siquiera el 20% de nuestro cerebro, así que hay un 80% que algo nos tiene que decir. Cuando empezamos a visualizar, lo pienso en presente y en positivo. Yo quiero un coche y voy a decir, el coche, el Ford 0 kilómetro, negro, exactamente tal cual lo quiero, está llegando a mi vida
ahora. ¿Por qué la palabra ahora? Porque el tiempo y el espacio lo doy yo. No se olviden que nosotros somos seres temporales, pero el universo es atemporal. Por lo tanto, el tiempo se lo tengo que dar yo. El universo me lo puede dar en mi próxima vida, dentro de 50 años, cuando ya ni siquiera pueda manejar, o mañana. ¿Y cómo lo voy a visualizar? En este espiral de 7 vueltas, yo voy a empezar a poner, lo puedo hacer en una cartulina amarilla, lo puedo hacer en un cuaderno, pero lo importante es lo que yo trabaje con esto, porque esto simplemente va a ser como un borrador de lo que yo quiero para mi vida. En las últimas vueltas de la espiral voy a poner lo que quiero más cercanamente, y en el centro lo más lejano. Por ejemplo, yo quiero una casa, pero mi lógica y mi razonamiento activo y mi enseñanza y todo lo que tengo en mi interior no va a creer que voy a tener una casa mañana. Entonces voy a ponerlo para el 2022 y le voy a poner la fecha, una casa. Y esa casa la voy a visualizar en una revista, le voy a sacar una foto a la casa que yo quiero, o voy a poner exactamente, le voy a dar el diseño absoluto al universo, de lo que yo quiero de esa casa, cómo quiero esa casa. Pero no me voy a preguntar cómo la voy a hacer, porque simplemente el universo me lo va a traer. Yo no tengo que ni siquiera preocuparme. Tengo que darle todas las indicaciones al universo para que el universo me lo traiga. Si ustedes leen El Secreto, esta mujer empezó a escribirlo cuando estaba en el peor momento de su vida, económicamente destruida, en total bancarrota, y cuando empezó a trabajar con esa situación tan difícil en su vida, prácticamente tenía que cerrar el negocio, estaba llena de deudas, entonces empieza a caminar para poderse sacar de la mente todos los problemas que tenía, y empieza a llorar copiosamente. Y de repente ve que pasa por una plaza y unos rayos de sol le muestran el paisaje. Levanta los ojos hacia el cielo y se da cuenta que cuando va mirando hacia arriba, empieza a bajar su angustia. Y dice, bueno, a ver qué cambió en mí. Todo lo malo que me está pasando me sigue pasando. Pero se dio cuenta que a medida que iba mirando para arriba, su estadio emocional empezaba a cambiar. Hay algo físico con respecto a esto. Nosotros tenemos distintas sensaciones en cuanto a cada parte de nuestro cuerpo. Eso es bastante extenso de explicar, pero fíjense que cuando una persona está congojada, llora hacia abajo, o sea, hacia el plexo solar, baja la cabeza. Hay una actitud que tiene que ver con la actitud que se llama... ¿Cómo? No te escuché la pregunta. No, perdón. No hice una pregunta, tenía el micrófono abierto. Eso tiene que ver precisamente con el estadio fetal. O sea, uno cuando está en un momento de mucha angustia, muy acongojado, tiende a ponerse en posición fetal. Porque eso tiene que ver con el plexo solar. Nadie llora mirando hacia arriba. Y cuando yo estuve en asistencia al suicida, y una de las cosas que cuando alguien atiende el teléfono
y atiende a una persona que está a punto de finalizar con su vida o tiene intenciones suicidas, lo primero que se le tiene que decir es poner un punto en el techo, mirá un punto en el techo. Y fíjate que es algo, vos lo ponés a pensar, es tonto, no. Tiene que ver con nuestra posición y tiene que ver con las emociones. Entonces empezás a hablarle con palabras determinadas como para que esa persona salga desde ese lugar. Porque la sensación que tiene una persona que está en una crisis muy aguda, tenés que sacarlo de ese lugar, porque cuando lo sacás de ese lugar podés rescatarlo. Bueno, eso tiene que ver con las sensaciones que nosotros tenemos en cuanto a nuestra memoria emotiva. Y nuestra memoria emotiva pasa por estos 5 sentidos. Cuando vos empezás a trabajar con tu mente, tenés que trabajar absolutamente con los 5 sentidos. Y esos 5 sentidos tienen que estar exactamente ubicados. Por lo tanto, cuando queramos pedir, dijimos que en el 2022 vamos a querer una casa. Puede ser una casa o puede ser lo que sea, pero en el centro es lo más lejano que tenemos que conseguir. Vamos a verlo desde lo visual. Cómo es la casa, qué color tiene, cómo es el piso, exactamente con todos los detalles, lo visual. Auditivo, ¿cómo va a ser a la calle? ¿Va a tener un parque? ¿Vamos a sentir el trinar de los pájaros? ¿Vamos a sentir el viento, cascabeles? ¿Qué sensación auditiva nos va a producir? Kinestésico, ¿qué va a producir en nosotros la sensación de que veamos esa casa? Escalofrío, palpitaciones, alegría, sequedad en la boca. ¿Qué nos va a producir desde lo kinestésico? Olfativamente. Ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos recuerdos olfativos. Hay recuerdos olfativos que nos llegan a nuestra infancia, hay recuerdos olfativos que nos recuerdan a un ser querido. Eso remite inmediatamente, tal vez es uno de los sentidos que más nos remontan a nuestras sensaciones. ¿Qué aroma va a tener esa casa? Va a tener aroma a comida recién hecha, a un desayuno, va a tener aromas a flores. ¿Cuál va a ser la sensación que tengamos cuando veamos esa casa? Y por último, gustativo. ¿Qué nos gustaría tener o comer o disfrutar en esa casa? Brindar con champán, tener la sensación de que esa casa nos va a traer abrigo y comida. Relacionémosla con algo que tiene que ver con lo que a nosotros nos produjo un gran bienestar y una gran sensación gustativa. Generalmente nos relacionamos con nuestra infancia, con nuestros padres, con la comida que nos preparaban y nos gustaba. Todo esto tiene que ver con lo gustativo. Cuando tenemos estos 5 sentidos en lo que queremos conseguir, absolutamente empieza a aparecer, porque nosotros empezamos a mandarlo al cosmos. Esto lo vamos a visualizar los 365 días del año. Y además en control mental hay miles de visualizaciones que tienen que ver con lo que nosotros queremos atraer desde el macrocosmos a nuestro microcosmos. Pero nosotros vamos a empezar con pequeñas cosas. Más acá vamos a ir más cercano a nosotros, que puede ser dentro de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Vamos a ir poniendo pequeñas cosas, como conseguir el libro que queremos, el vestido que queremos, la fiesta que queremos, el viaje que deseamos. Cuando empezamos a ubicar en esto que es lo que para nosotros va a ser nuestro mapa de la abundancia, cada una de las pequeñas cosas que queremos lograr en nuestra vida,
va a ir cumpliéndose en tiempo y forma. Objetivo, tiempo, en detalle, fecha, y en detalle también qué es lo que queremos. Queremos que vuelva una persona que puede ser un novio, una persona querida, nuestro exmarido, quien sea. Ponemos la foto de la persona. Y le ponemos precisamente el nombre y apellido completo. Está volviendo a mi casa en febrero. Está volviendo a mi casa en marzo. El tiempo que nosotros consideramos. Esto tiene que ver con la ley de atracción. Nosotros somos imanes de atracción, pero para eso tenemos que estar convencidos de que somos imanes de atracción. Y el estar convencido es trabajar con cada uno de nuestros sentidos, porque nuestros sentidos están para algo. Yo dije que en nuestra oreja están todos los puntos de acupresión que tienen que ver precisamente con lo que remite a cada uno de nuestros órganos. Bueno, cada vez que nosotros practiquemos con este mapita que nos vamos a hacer y que vamos a poner cada una de las fotos o de las cosas que queramos para nuestra vida, vamos a hacer visualizar con los 5 sentidos y vamos a tocar, presionar cada vez que visualmente lo estemos viendo, auditivamente lo estemos escuchando, kinestésicamente lo estemos sintiendo. Cada vez que fusionamos nuestra imagen con esa cosa que queramos para nuestra vida, lo vamos a presionar acá o en este que es el punto karate. El punto karate funciona de la misma manera que la oreja. Es una presión por cada uno de los sentidos. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a activar puntos reflejos en todo nuestro organismo. Nuestro organismo va a efectuar una imagen de imán y va a atraer cada una de esas cosas que queremos para nuestra vida. Hay algo que es importantísimo y que tiene que ver con unirnos a lo que es la vibración del universo. Tal vez nosotros no creamos que estamos conectados directamente con el universo, puede haber millones de creencias. No se trata de una cuestión de creencia ni filosófica ni religiosa. Se trata de darnos cuenta de que a medida que vamos haciéndolo y se van cumpliendo las cosas, eso existe en nuestra vida, va atrayendo cosas que nosotros queramos conseguir y nos va a convencer de que es así. Esta es una de las posibilidades que tenemos, que es el mapa de la abundancia. Ya le dije, 7 círculos. Cada uno de los círculos va a ir con cada una de las cosas que queramos conseguir en tiempo y forma y con fecha exacta. Y vamos a tener una agenda de las cosas que nosotros queremos cumplir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa agenda lo que va a hacer es recordarle a nuestro cerebro lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Y por último, lo que vamos a hacer es todas las noches, cuando nos vamos a acostar y estamos en momento de preensoniación, es empezar a bajar a nivel. Bajar a nivel, yo no sé si alguno de ustedes ha hecho yoga o ha hecho meditación. Pero la forma más fácil y más rápida de conseguir las cosas es precisamente mediante meditación, yoga o control mental. Porque cuando bajamos a nivel, nuestros sonidos externos se apagan, nuestro cerebro está mucho más permeable para poder cambiar nuestras consignas cerebrales,
y empezamos con una frase que es la frase de cabecera y es: yo lo puedo todo. Yo lo puedo todo. Pero empezamos a repetirnos como un mantra, lo ideal es repetirlo 7 veces, y cada vez que vamos repitiéndolo, vamos bajando de nivel. Cuando bajamos de nivel es como si nos fuéramos quedando dormidas, inspiramos, retenemos, soltamos, inspiramos, retenemos, soltamos, inspiramos, retenemos, soltamos, nos concentramos en la respiración, y a medida que vamos repitiéndolo, primero visualizamos el color verde, después visualizamos el color azul, y finalmente visualizamos el color violeta. El violeta tiene que ver con la transmutación y cambio, nos relaciona precisamente con todo lo que es el universo, nos contactamos con el universo, posiblemente nos quedemos dormidas porque es una forma de relajación, y cuando inspiramos, retenemos y relajamos, todo nuestro cuerpo empieza a entrar en estado alfa, y lo ideal es que terminemos durmiéndonos. Pero antes de dormirnos tenemos que ponernos las consignas que todos los días tratemos de que sea uno cada día, porque esa es la manera en la que vamos a trabajarlo. ¿Qué es la consigna del día? Y la consigna del día la vamos a tener en el mapa de la abundancia, la vamos a tener en nuestra mente, y vamos a alinearnos con lo que es el cosmos, con lo que es la energía universal. Cuando empecemos a alinearnos con la energía universal y empecemos a contactarnos con todo lo que tiene que ver con la abundancia, las cosas empiezan a aparecer en nuestras vidas. Porque ustedes tienen que pensar que el universo está creado para que nosotros tengamos todo de él. ¿Por qué no lo tenemos? Porque no lo sabemos. Porque no sabemos pedir. Porque nos compramos que somos seres carentes. Porque no nos creemos seres abundantes. Porque nos enseñaron desde la carencia y no desde la abundancia. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Alguna persona rica puede considerarse en algún momento que va a ser pobre o carente? Pregúntele a cualquiera. No, definitivamente no, porque no sabe lo que es la carencia, porque carece en su pantalla mental, en su psiquis, en sus consignas mentales, que la carencia no existe. Entonces, cada rico tiene cada vez más dinero, acumula cada vez más ganancias, pero eso es algo que se va acumulando como algo natural. No hay en su cerebro nada que le indique que lo va a perder, no hay nada en su cerebro que le indique que la carencia va a estar en su vida. Y cuando el autor de El Secreto vino a la Argentina, hizo una pregunta de una conferencia en el Sheraton y me pareció sumamente interesante. La primera pregunta que nos hizo fue: díganme, ¿ustedes podrían estar mendigando por las calles? Todo el mundo dijimos, no. Vinimos para esto, vinimos para la abundancia, vinimos a un taller de abundancia, vinimos a descubrir el secreto de la abundancia. Y la segunda pregunta fue, ¿ustedes están convencidos de llegar a ser ricos? Y todo el mundo contestó, no. No, porque nosotros sabemos hasta dónde podemos no llegar. O sea, sabemos que somos clase media, que estamos arañando entre lo que nos dejan y lo que podemos, pero sabemos que no llegamos hasta lo más bajo porque siempre estamos en este estadio. El tema es ese, convencerse de que sí podemos. Y cuando uno se convence de que sí puede acceder.
Y la carencia de la persona que no tiene absolutamente nada es sobrevivir el día. Entonces, su universo personal le da exactamente eso, sobrevivir el día. O sea, su consigna está cumplida, sobrevive el día. Bueno, nosotros desde la abundancia, desde terminar con la carencia y empezar a trabajar con un cerebro de abundancia, lo que nosotros tratamos es precisamente de eso, de llegar a todo lo contrario de la carencia, a empezar a convertirnos en personas abundantes, pero no solamente abundante en lo material, sino abundante en todo. Decretar salud perfecta todas las mañanas. Cuando yo me lavo la cara, me maquillo, me peino, lo mismo que hago de rutina todos los días, decreto salud perfecta. Yo decreto salud perfecta. Los otros días leí un informe de que en un lugar de Japón hay personas de 140 años en perfecto estado de salud. Este estudioso, un muchacho joven, preguntó cuál era el genotipo de estas personas que vivían tantos años. Autoestima, autovaloración, vivir en comunidad, ejercicio, control mental, meditación. Fíjense qué simple. 140 años, dice que cuando llegó a este lugar, el periodista, uno de los ancianos, le dijo, te voy a llevar a visitar al lugar de mis padres. Y el muchacho dijo, bueno, seguramente iré al cementerio a llevarle unas flores. No, el padre tenía 140 años y el hijo tenía 110 años. Así que el hecho de que nosotros podamos vivir bien, podamos vivir en abundancia y además nuestra salud sea algo cotidiano, es el no tener miedo, es el precisamente, además de obviamente cuidarnos desde vivir cuidando nuestra estructura física, es cuidar nuestra estructura mental. Porque lo mismo que nosotros hacemos en el gimnasio para tener un cuerpo perfecto, lo tenemos que hacer con nuestro cerebro para tener un cerebro en buen funcionamiento. Lo que nosotros no hacemos es utilizar nuestro hemisferio derecho para poder alimentar todo eso que tiene que ver con un bienestar absoluto. Entonces, espero que simplemente lleven estas consignas a la práctica. Las invito a cada uno de ustedes, los miércoles a las 18 horas damos control mental. Cada visualización toma un tema diferente y tiene que ver precisamente con la salud, tiene que ver con la abundancia, tiene que ver con la parte espiritual, tiene que ver con cada una de nuestras áreas, con la parte sentimental, con nuestra autoestima, con sacar los bloqueos mentales, con cambiar las consignas cerebrales, pero cualquier cosa que ustedes hagan, incluyan en ellos la meditación, incluyan en ellos el autoconocimiento y fundamentalmente estar en eje con el universo. Cada una de nosotros lo podemos todo. Y les digo desde mi experiencia, porque siempre digo lo mismo y la gente que me conoce lo sabe, soy un ejemplo puro de lo que se puede lograr de 0 a 100. Y obviamente voy por más porque el ser humano lo puede lograr todo. Cada uno de nosotros somos absolutamente artífices de nuestro propio destino, solamente que no lo sabemos. Y además que esas consignas que desgraciadamente nos han inculcado en nuestro cerebro, lo llevamos al pie de la letra. Así que espero que les sirva, espero que el que quiera tomar alguna clase de control mental, la primera clase sin cargo, es una magnífica experiencia porque es un cambio de vida absoluta y
fundamentalmente es tratar de aprovechar al máximo lo maravilloso que es la vida que nos ha sido regalada y que la tenemos que aprovechar. Siempre digo que la muerte es inevitable, pero la pérdida de tiempo es un acto irresponsable. Así que tratemos de vivir al máximo esta vida que nos ha sido dada y aprovecharla, aprovechar nuestros dos hemisferios cerebrales, que no las aprovechamos, que ni siquiera aprovechamos el 20%, y que van a ver cómo van a ir obteniendo cosas a lo largo de la práctica y van a parecer increíbles al principio, hasta cuando se den cuenta de que todo lo pueden. Que yo todo lo puedo, absolutamente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer. A ver cómo se puede activar. ¿Hay alguna pregunta? Si quieren alguna pregunta, activen el micrófono. Hola, hola. Bueno, Adriana, Viviana, no sé si hay alguna pregunta que quieren hacer. Pregunta no, estuvo todo muy claro, me encantó y ahora a poner en práctica. Por ahí me cuesta lo de pensar, como dijiste, en positivo y en presente, pero debe ser cuestión de acostumbrarse a algo que uno no hace nunca. El tema es que nosotros, fíjate que vivimos en una sociedad muy negativa. O sea, desgraciadamente cada vez hay más violencia, cada vez hay más negatividad, y nosotros estamos cada vez más metidos dentro de esa vorágine. Entonces no frenamos y empezamos a decir, no, yo quiero algo diferente para mi vida. Yo quiero obtener cosas diferentes. Cuando uno se pone a pensar que quiere obtener cosas diferentes, bueno, simplemente lo hace. Hay gente que se va a vivir al campo, que elige otra calidad de vida, que se aleja de la ciudad. Hay miles de formas, pero hay una forma que está dentro nuestro y cuando lo empezamos a descubrir que sí se puede. Y que se puede cambiar desde nosotros mismos, porque nosotros el medio no lo podemos cambiar. Entonces empecemos a descubrir lo maravilloso que tenemos dentro. Miren, una experiencia que para mí fue maravillosa fue que yo pude viajar a Europa simplemente visualizándolo y sin poner un solo centavo. Fui a buscar unos pasajes, había una propaganda que decía conozca Barcelona Mágica, y empecé a mirar cada una de las figuras de Barcelona, y yo dije, ahí voy a ir. Y al cabo de unos meses, en la radio donde estaba en ese momento, se propone hay una propuesta para un taller de abundancia, y me invitan. ¿Y saben dónde me invitan? A Barcelona. Para mí era algo como, wow, ¿qué pasó? Bueno, a partir de ese momento yo dije, bueno, si puedo esto lograr, puedo lograrlo todo. Y así empecé a trabajar con pequeñas cosas y con cosas más grandes y con cosas más grandes. Y hasta el día de hoy soy una de las personas que
estoy convencida de que todo lo que uno quiere se puede lograr. Hay momentos en donde uno decae, hay momentos en donde uno no está con toda la fuerza y con todas las pilas, porque es lógico, somos seres humanos y a nuestro alrededor hay cosas buenas y cosas malas. Sí. Pero en el 99% de las posibilidades está eso, lo que uno quiere lograr y que lo logra. Lo logra simplemente con ejercicios y con ejercicios mentales, porque les puedo asegurar que todo, absolutamente todo, desde la salud, la abundancia, el amor, el bienestar, cada una de las cosas que tenemos, lo tenemos en nuestra mente. Así que espero que lo lleven a la práctica y ya saben, cuando quieren, contáctense con nosotros y lo mejor que les puede pasar es poderse unir con este maravilloso universo que nos puede dar absolutamente todo. Recuerden que los pájaros no cuentan con una casa, no cuentan con un empleo, no cuentan con nada y no se preocupan por su subsistencia y siguen subsistiendo desde que el mundo es mundo. Así que nosotros somos más que un pájaro. Somos seres que podemos ser. ¿Sí? Ahí en el chat. ¿Cómo? ¿Me está haciendo pregunta? Bueno, se perdió. No le escuché. Igualmente, ¿sí? Hermosa la charla. Muchísimas gracias. Quiero saber cómo contactarme para los miércoles a las 18 horas de control mental. Simplemente entras por Zoom, te mandamos el link y participás de la clase. Perfecto, gracias. No, al contrario. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y ojalá les sirva. Ha sido hecho de corazón, así que desde el corazón mío al corazón de ustedes, porque seamos más personas que pensemos que todo es posible. Y no se olviden que son seres mágicos, así que actúen como somos, seres mágicos. Gracias por escucharme. Gracias a vos. Muchas gracias.